intimidad con el Rey. Dile: Señor, quiero estar en lo secreto contigo. Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Y vamos a leer solamente el versículo 3, aun cuando vamos a estar compartiendo de varios versículos hasta el versículo 8 y algo así. Vamos a estar mirando, pero solamente quiero que hagamos énfasis en este momento en el verso 3. Jeremías capítulo 30, versículo 3. Ok, le invito una vez lo tenga, que se coloque sobre sus pies. Hay muchas formas de reverenciar la palabra. Una de ellas también es cuando nos levantamos y exaltamos a nuestro Dios y le decimos: tu máxima autoridad es tu palabra. Ok, Jeremías capítulo 30, versículo 3 dice: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Ha dicho Jehová: y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Escuche eso: y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Gracias, Dios del cielo, porque tu palabra es fiel, tus promesas son vivas para siempre, Señor, para nosotros. Te damos toda honra y toda gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Ok. De manera de introducción quiero contarles que hace 8 días, aproximadamente 10 días, el Señor me regaló la oportunidad de tener una visión, de tener un sueño, donde yo me encontraba en un municipio lejano, no sé dónde. Créame que no tengo ni idea dónde era ese municipio, solo sé que era lejos. Eso era metido entre las montañas, entre el monte, no sé dónde estaba, pero yo estaba. Lo importante era que yo estaba. Y estaba en una casa vieja, muy, muy vieja, esas paredes que son así gruesas, de tapia, techo negro, tipo cocina de leña. O sea, eso, al techo le entraban más goteras. Uno para escamparse tenía que salir a la calle para poderse escampar, porque dentro de la casa eso entraban goteras por todos lados. Era una casa grande, pero como una especie de como una especie de chorizo, como algo como mal formado, como mal estructurado. No es esas casas bonitas antiguas que ve hoy en día, sino que era una casa muy vieja. Y la casa estaba amoblada con cosas viejas. Cosas viejas, todo lo que usted veía, nocheros, escaparates, closet, todo era viejo y empolvado. Yo estaba allí en esa casa y yo decía: pero yo, ¿por qué estoy acá? Pero yo, ¿qué hago acá en este pueblo tan lejano y tan apartado? Ahí en el sueño yo recuerdo que yo caminaba y yo decía: pero es que yo recordaba mi casa, acá en Entre Ríos, yo recordaba mi casa, yo recordaba la iglesia, yo recordaba todo lo tenía aquí en claro, y yo decía: pero es que yo no puedo traer nada de lo que tengo en Entre Ríos, no puedo traer nada para acá. Y yo para poder traer alguna cosa de Entre Ríos, tengo que sacar toda esta basura. Esa casa está llena de basura, de cosas viejas. Tengo que sacar todo esto es impresionante. Y yo lloraba. Imagínense que en mi casa, acá en la vida real, cuando estamos pasando una situación difícil, el optimista de la casa soy yo. Siempre soy yo el que les digo: no, pero miremos el lado positivo, mire, el Señor nos está enseñando algo. No, pero venga, ánimo, hagámoslo y verá que funciona. Miremos a ver qué es lo que el Señor nos está enseñando y salgamos de esto. Yo siempre soy el que pongo el positivismo y el ánimo en la casa. En el sueño, el que lloraba era yo. Entonces, imagina cómo está de grave la cosa, que hasta el positivo, el optimista, estaba llorando. Lloraba, y yo lloraba, y la gente entraba a esa casa. Entraban por todas partes, pero cada persona que entraba se sentía como dueño de la casa. O sea, yo no tenía ni siquiera un lugar para mí. Entraban a las alcobas, entraban al baño, entraban a todas partes, y yo era detrás de la gente: oiga, pero venga, ¿y usted por qué está entrando? Pero ¿por qué así?
y nadie me prestaba atención, nadie me escuchaba. Hasta que llegó un momento que yo me senté y sentado empecé a hablar con alguien que yo asumía en el sueño que era un pastor. Yo sabía que esa persona era un pastor, no lo conozco, no es alguien conocido, un moreno, delgado, alto, de bozo. Y el tipo estaba sentado frente a mí y yo sabía que él era un pastor y era la única persona que me estaba escuchando, me estaba atendiendo. Y yo le decía, pero es que, llorando, decía, pero es que yo no puedo traer nada, absolutamente nada de lo que tengo en Entre Ríos. Yo no puedo traer nada de allá. Aquí yo me siento débil, me siento indefenso. Y mientras yo le estaba hablando, el tipo estaba sentado al frente y una gotera le estaba cayendo sobre la cabeza. Justamente sobre la cabeza. Tú. Y después se convirtió en un chorrito. Y yo le decía, pero correte que te vas a mojar. Mientras lloraba y le decía que yo no podía traer nada, yo le decía, pero correte que te vas a mojar. Y el tipo no se corría, sino que el tipo lo que me dice es, y si tú no la arreglas, mirando la gotera, y si tú no te subes y la arreglas, nadie la va a arreglar por ti. Y si tú no te subes y la arreglas, nadie la va a arreglar por ti. Me desperté por misericordia de Dios en ese momento. Gracias al Señor que me desperté y me di cuenta que era un sueño nomás, que era una visión, pero me dejó muy cautivado. Luego se lo conté a mi esposa y vengo a la palabra de Dios en el capítulo 30, me lleva el Señor justamente ese día a Jeremías capítulo 30, al versículo 11, y me dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Después de semejante sueño y el Señor me viene y me dice, de ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Y yo, no, pues gracias por colaborar con la causa. Yo, Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo a través de esto? ¿Qué se trata? Y el Señor venía y yo le expresaba, le contaba el sueño, y mientras le contaba el sueño a mi esposa, el Señor traía algo también clave a mi mente, del sueño, de la visión. Es que tú llorabas no por las cosas físicas. Mira que es que tú llorabas, era por todas aquellas cosas que generaban un sentimiento de placer, un sentimiento de agrado. Todas aquellas cosas que generaban algo que te hacía sentir en casa. Porque ni siquiera, me hace caer el cuenta el Señor ahí, cuando le estaba contando a mi esposa, porque ni siquiera estaba tu esposa y estaba tu hijo. Estabas tú solo. Yo caí en cuenta, Señor, es que hasta mi esposa y mi hijo me fueron quitados en el sueño. Es que en el sueño estuve yo solo. Todo el tiempo estuve solo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Y el Señor me decía, mira que yo quiero que tú le cuentes a la iglesia que vienen tiempos donde les será quitado todo lo que tienen. Porque no lo aprovecharon. Y van a querer hacerlo. Y van a querer tenerlo. Y les va a ser quitado. Porque no se aprovechó. Y todos esos dones, y todos esos talentos, ve y dile a mi iglesia, me decía el Señor, ve y dile a mi iglesia que todos esos dones, esos talentos, esas actitudes que despreciaste, que menospreciaste, que sacaste, todo eso le va a ser quitado. ¿Y por qué le va a ser quitado? Porque no respetaron mi palabra, porque no lo pusieron por obra y no lo practicaron, no lo disfrutaron en el momento que lo tenían que disfrutar. Yo, Señor bendito, ¿cómo así? Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y me dice, y si ellos no le ponen solución a esa situación, nadie se la va a poner por ellos. Entonces resulta que me decía el Señor, es que una cosa es estar en la tierra prometida, una cosa es disfrutar de la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? Usted y yo somos llamados por Dios. Yo no sé si usted entiende la magnitud de eso. Que usted y yo somos llamados, escogidos, apartados, seleccionados. Somos selección exclusiva de Dios. Y vivimos nuestra tierra prometida.
Porque el Señor nos sacó de mundo, nos sacó de decepciones, nos sacó de tristezas, de angustias, para venir, como decíamos ahorita, cambiaste mi tristeza en gozo. Mi pecado ahí borraste en una cruz, ahí lo dejaste. Y por eso te alabaré, por eso te exaltaré. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste por nosotros. Yo no sé si a veces la iglesia entiende el concepto de lo que significa que Dios, el Dios omnipotente, el Dios eterno y soberano, nos haya llamado, nos haya escogido. Nosotros somos privilegiados y vivimos nuestra tierra prometida. Y el Señor me decía, mira, pero es que el hecho de que vivamos en la tierra prometida, el pueblo de Israel vivía en la tierra prometida. El pueblo de Israel vivía y comía del fruto de la tierra prometida. Sin embargo, no la disfrutaba. No disfrutaba del fruto de la tierra. Nosotros fuimos llamados a disfrutar del reino de los cielos, a disfrutar de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y muchas veces nosotros no lo estamos disfrutando. Estamos cansados, estamos cargados, estamos estresados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor viene y dice? Va a tocar llevar el pueblo a un tiempo donde entonces pierda la tierra prometida, y lo llevó a periodo de cautividad. ¿Por qué lo llevó a 70 años de cautividad? Para que ellos dijeran, ay, cuando estábamos en la tierra prometida teníamos la oportunidad de adorar a Dios. Cuando estábamos en la tierra prometida teníamos la oportunidad de cantar en el templo. Cuando estábamos en la tierra prometida teníamos la oportunidad de servirle a Dios para alguna cosa. Entonces dice, los voy a llevar para que puedan aprender y regresarán, y ahora sí la van a disfrutar, dice el verso 3. Ahora la palabra disfrutar, allí en la Reina Valera, el hebreo la define como la palabra yarash. ¿Qué es la palabra yarash? La palabra yarash es heredar. Escuche bien lo que significa disfrutar, porque aquí está diciendo, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. La palabra disfrutar significa heredar, subyugar, ¿ok? Posesionar, empobrecer. Posesionar, empobrecer. El pueblo de Israel vivió en Canaán, pero nunca tomó posesión y nunca subyugó a Canaán. Nunca aplastó ni empobreció la cultura de Canaán. Más fácil, el día menos pensado, la cultura de Canaán empezó a empobrecer la cultura israelí. Más fácil, el día menos pensado, se dejó de adorar al Dios de Israel para empezar a adorar a los Baales que adoraban en Canaán, para empezar a adorar a Moloc. Cuando menos piensa, para esta época de Jeremías, ya el pueblo inclusive estaba sacrificando a sus hijos. ¿A quién? A Moloc. Y créame, usted dirá, ya en esta época no se sacrifican hijos, que no se sacrifican hijos por plata. ¿Cuánto tiempo pasa usted trabajando? ¿Cuánto tiempo pasa usted trabajando buscando plata y sus hijos los están educando en las instituciones educativas? Y sus hijos los están educando los compañeritos en la calle. Y el día menos pensado llegó usted tarde de la noche a su casa, encontró a su hijo en la habitación fumando marihuana y usted dice, ¿quién le enseñó eso? Pues quien lo educó. Usted lo sacrificó por plata. Usted lo sacrificó por su ídolo, plata, dinero. El día menos pensado, la cultura del dinero, la cultura del Dios de plata de este siglo empezó a influenciar la cultura espiritual. Y los espirituales empezaron a ser posesionados, a ser dueños y esclavos de sus patrones, a ser dueños y esclavos de sus trabajos, a ser dueños y esclavos de la vida, de lo que todo mundo es dueño y esclavo. Empezamos a cometer errores y la cultura empezó a influenciar. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Digo, este pueblo cada vez está más lejos de mí, cada vez se olvida más, y la cultura cananea cada día los está opacando, los está empobreciendo, los está poseyendo, los está subyugando, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, lo primero que yo entiendo acá es, el problema no es estar en Canaán, el problema no,
El problema no es tener acceso a Canaán. El problema es cuando Canaán tiene acceso a nosotros. El problema no es tener acceso a las bendiciones de Dios. El problema es cuando las bendiciones de Dios ya tienen acceso a nosotros. El problema no es tener acceso a una empresa buena, donde usted gane un buen salario. El problema es cuando esa empresa se convierte en su Dios, cuando lo subyuga. Y usted dirá, no, no es mi Dios, no es mi ídolo, pero lo subyuga. Pero lo subyuga. Porque si le dicen a usted, necesito que esté aquí a las 3 de la mañana, usted a las 3 de la mañana está. Y necesito que trabaje hasta las 9 de la noche, usted hasta las 9 de la noche trabaja por esa empresa. Pero si usted le dice a la empresa, no, es que tengo un devocional a las 5 de la mañana, no, qué pereza, qué sueño, qué pereza no levantarse tan temprano. No, pero es que yo como trabajo, yo como vivo de cansado y agotado. Entonces, se va empobreciendo la cultura espiritual. No somos capaces de madrugar a un devocional, pero sí somos capaces de madrugar a las 3 de la mañana si la empresa nos cita. ¿Quién tiene acceso a quién? ¿El mundo a nuestra vida espiritual o nuestra vida espiritual al mundo? Entonces, ¿Dios qué hace? Dice, voy a cambiar un corazón que ha sido dominado, un corazón que ha sido subyugado, un corazón que ha sido empobrecido, por un corazón dominante, para poderle devolver la tierra prometida, para poderle entregar la tierra y que la puedan disfrutar, y que realmente la subyuguen. Tiene que cambiar Dios un corazón dominado por un corazón dominante. ¿Y cómo lo hace? Dice el versículo 5, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Escuche, ¿qué es lo primero que Dios hace? Trae un montón de rumores, un montón de rumores que dicen, ¡ay, qué susto! Y empiezan a llegar los rumores, y empieza a llegar la persecución, y empieza a sentirse el pueblo atosigado. Entonces, ¿qué clase de rumores? Por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, vienen los babilonios. ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Cómo así? No, ¿qué tal? ¡Qué peligro! No, la ciudad va a ser destruida, van a acabar con todo. ¡Ay, no, 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 no! Que Dios nos libre. ¡Ay, no! ¿Cómo así? ¿Qué van a venir? Seremos cautivos y vamos a ser esclavos. Nos van a llevar de esclavos para Babilonia. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué susto, qué horror! Empieza a decir el pueblo, no, 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 y nos van a imponer cosas nuevas. ¿Cómo qué? Nos van a meter una nueva reforma tributaria. ¡Ay, qué susto! ¡Ay! ¿Cómo así que una reforma tributaria? Y nos van a cobrar más plata. Yo espero que todavía estemos hablando de Israel, ¿no es cierto? Cualquier parecido con la realidad. Ok, y entonces resulta que el dólar sigue subiendo. Ya dejamos de hablar de Israel, no tenían dólar. Usted y yo sí. Ay, el dólar sigue más caro y entonces todo sube. Y la inflación cada día, no, es que ya no alcanza para mercar. Y con esta nueva reforma tributaria, menos que va a alcanzar. Ya no vamos a poder ni comer chocorramo. Qué cosa tan impresionante. Ya eso es para los ricos. Y empiezan los rumores, y empiezan los rumores. Y vienen los rumores de persecución. Y resulta que es que ya está prohibido el evangelismo callejero. Eso dice la nueva Constitución. Ya el evangelismo, eso de tocar puertas, de ir evangelizando, de repartir tratados, a usted lo pueden meter a la cárcel por eso. Yo no sé si usted sabía eso. Claro que a nosotros no nos afecta, porque al fin y al cabo, como no evangelizamos, pues, ¿qué problema hay? Y eso es lo que me decía el sueño. Cuando les prohíban salir de su casa con un tratado bíblico o con una Biblia, van a decir, ay, cuando íbamos a la iglesia llevábamos la Biblia. Pero mientras la puedan llevar, no, eso en el celular miramos cualquier cosa. Cuando estábamos allí en la casa lujosa con las cosas que nos hacían sentir cómodos, ah, no, esto es normal. Pero cuando estamos en la casa vieja, con las cosas viejas, pero es que yo no puedo traerlo de mi casa vieja. Pero si es que no lo aprovechabas. Pero es que si no evangelizabas. Pero es que si no hacías nada, si no abrías la boca.
Si personas venían y te decían, ay no, es que mira, tengo una necesidad tan grande, yo voy a pagarle una promesa al Señor de los milagros, a ver si de pronto, y te quedas callado. Y no le decís, ¿cuál Señor de los milagros? Venga, yo le presento al milagroso. Venga, yo le presento al que abre caminos, al que rompe cadenas. Venga, usted no dice nada. Pero cuando le prohíben hablar, ay, no ves que ya no podemos ni siquiera evangelizar. Pues, estás en la tierra prometida, no la disfrutas, te la quitan y la extrañas. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Extrañamos las cosas que teníamos y ahora no tenemos sino antigüedades. Entonces, impuestos, vienen impuestos, los rumores y los rumores. ¿Por qué son importantes los rumores? ¿Por qué eran importantes los rumores para la época de Israel? Porque cuando se levantan rumores, cuando se empiezan a levantar rumores, el pueblo empieza a buscar realmente al Dios que cree que le protege. Ahí es donde se evidencia. Mire, cuando estamos en la buena, cuando estamos aquí en la iglesia, todos cantamos, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, cuando estamos aquí en la iglesia. Pero cuando usted llega a la casa y encuentra que no hay comida, y encuentra que no hay nada, que no hay nada, que tiene problemas, que tiene dificultades, que está sin empleo, ahí en ese momento de rumores de escasez, ahí en ese momento es que usted acude a su verdadero Dios, a su verdadero ídolo. Usted no dice, me voy a arrodillar porque vengo de la iglesia de declarar que tú eres todopoderoso, entonces me voy a arrodillar, Señor, aquí no hay nada que comer. Así que me hace el favor, usted en la iglesia me dijo que usted era todopoderoso, haga llover comida del cielo. Si eso fuese así, Jehová sería su Dios. Pero no, usted me dijo, ¿y entonces qué vamos a hacer? Amor, entonces ¿qué vamos a hacer? No, miremos a ver dónde conseguimos una platica prestada, miremos a ver qué va a pasar. Empiezan los rumores, es que viene una época dura. Pero yo tengo platica en el banco. Ahí está su Dios. Ahí está su Dios, metido en el banco, en una cuentica. Dios es especialista en derribar ídolos. Viene cualquier catástrofe y se le fue de las manos. No, es que esto se va a poner muy duro. Pero yo sé trabajar, yo soy un berraco, yo consigo trabajo muy fácil. No ve que yo sé hacer de todo. Ahí está su Dios, usted mismo. Ahí es donde está su ídolo, en sus propias fuerzas. Cuando empiezan los rumores, usted inmediatamente brota la idolatría que usted maneja. Yo soy capaz, no, eso a mí no me afecta, yo soy muy berraco, es que yo sé hacer de todo. Fuera de eso yo tengo platica en el banco, no, y fuera de eso tengo unos familiares allí en el exterior que están, ellos me mandan platica, llegado el caso si necesito. Yo no me preocupo. Ay, Dios mío bendito. ¿Usted cree que en Estados Unidos no aguantan hambre? ¿Usted cree que a ellos no les afecta la inflación? Eso a nivel mundial. ¿Usted cree que Dios no puede hacer que ellos simplemente enojen con usted, no le vuelvan a mandar nada? Para que usted aprenda. Dios nos puede tratar de la forma que Él desea. Dios es omnipotente, Él es fuerte, Él es eterno. Entonces, claro, eso hace que el pueblo de Israel acudiese a los dioses de Babilonia. ¿Y qué pasó? Se enfrentaron con la realidad, ¡pum!, como una pared. Los dioses paganos no pudieron detener la invasión de Babilonia. Los dioses y los ídolos no pudieron detener que fuesen llevados como esclavos. Ni siquiera sus dioses pudieron impedir que el templo fuese destruido. Nadie pudo destruirlos, pararlos a los babilonios, porque ya estaba decretado por Dios de que los iba a destruir, que los iba a castigar con justicia, que los iba a cambiar, que quería volver su corazón, de un corazón dominado a un corazón dominante, y para eso tenía que darles a entender, sus ídolos no pueden. Y entonces el pueblo empezó a entender, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
¿Y ahora para dónde corremos? Y Dios les dice, así los quería ver. La única forma que tú empieces a cambiar un corazón dominado por un corazón dominante es cuando tú empiezas a soltar todas tus idolatrías, todo tu piso, todo tu sustento, toda tu firmeza, la empiezas a soltar. Y cuando tú la sueltas, Dios te dice, ahora sí, ya no confías en esa platica que tienes ahí en el banco, ¿no es cierto? Ya te diste cuenta que eso es agua, que eso es aire. Ya no confías en que el banco te va a abrir un poquito más la capacidad crediticia. Ahí está tu ídolo. Qué lástima que muchos nos peguemos de ese avión que va fallando. Un avión que me lleva para el piso, para el estrellato, para el estrellón. Y de ahí nos pegamos. Yo sé que el banco me abre la capacidad crediticia y ahí me desembalo. Ay, Dios mío bendito. Qué dolor para los que piensan de esa manera. Pero ahí está nuestro Dios. Y cuando nuestro Dios nos falla, viene Dios y dice, ¿ya entendiste que los ídolos no pueden ayudar? Que el dinero no te puede socorrer en los momentos de mayor necesidad. Más bien, ¿qué pasó? Dice el verso 6. Inquirid ahora, o sea, pregunten, cuestionen. Mirad si el varón da a luz. Interesante. Y el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálidos todos los rostros. Escuche, dice Dios, después de que consultaron a sus ídolos, después de que consultaron a sus dioses y se dieron cuenta que sus ídolos no les sirvieron para nada, no les ayudaron para nada, ¿qué pasó? Que el pueblo, de tanto clamar y de tanto buscar, se agotó, se cansó. Dice que pusieron su mano como mujer embarazada, su mano en los lomos. Los lomos es la parte que está entre la cadera y las costillas, o sea, esta parte de acá. O sea, el pueblo empezó a caminar así, los hombres, ay, como una mujer que está a punto ya de dar a luz, pero que está cansada de cargar al muchacho, que ya está agotada. Ay, no, ¿cuándo era que nace este boquiabierto? A ver si me saca ya de una vez de esta pena. Qué dolor, qué cansancio, ya casi, qué agotamiento. Y empezar, se agotó el pueblo porque sus ídolos no le dieron nada. Se agotó de pedirle al banco que le abriera un poquito más de crédito. Se agotó de buscar quién le prestara plata. Se agotó de buscar cómo defenderse. Se agotó de creer que esa platica del banco le iba a solucionar sus problemas. Se agotó de vivir en pobreza, se agotó de vivir en angustias, de vivir arrastrado, se agotó, se cansó, y el pueblo caminaba así. ¿Y por qué? Porque como una mujer en parto, dice, pregunte si los hombres, mirad si el varón da a luz. ¿Cómo así que si el varón da a luz? Los hombres dan a luz. ¿Qué tal? ¿No es cierto? Diríamos los hombres, ¿qué tal? No, y así como un hombre no puede dar a luz, un ídolo no te puede solucionar tu problema. Esa es la comparación que está haciendo el texto bíblico. Así como los hombres, mejor dicho, vea, un ídolo le va a servir a usted para alguna cosa el día que usted vea a un hombre dando a luz. El día que usted vea a un hombre pariendo un muchachito, ese día crea que los ídolos van a servir para alguna cosa. Por eso dice la palabra, pregunte. Los hombres dan a luz, pregunte. Los ídolos responden. Los ídolos defienden a alguien. Los ídolos, su idolatría le sirve para alguna cosa. Pero si lo mantiene, lo comparas con una mujer que está cansada, agotada, a punto de dar a luz. ¿Qué dice la mujer cuando va a dar a luz? Ya casi, ay, ya casi salimos de esta situación económica, ya casi. Y eso sigue y sigue, ya casi. Usted de los que dice tal vez tiene hijos en edad escolar y usted dice, ya casi salen del colegio, ya casi. ¿Y qué está esperando? ¿Que salgan del colegio y se acaben todas sus penas? Y empieza la universidad. Y si no empieza la universidad, empiezan a conseguir novio y novia por ahí en la calle
Y empieza usted, ay Señor bendito, pero ya casi sale de la universidad, ya casi se defiende. Y sale de la universidad y sigue todavía usted ahí sufriendo por el muchacho, invirtiendo por la muchacha. Pero ya casi se va a casar. Y cuando se case, ay, que ahora sí que la esposa se encargue de él. Y se casa el muchacho y a los 8 días, mamá, ya peleé con ella, vea. Venga, ahora me campo ya en la cama. ¿Qué? Usted sigue cargando ese peso toda la vida, porque usted sigue pensando, ya casi, y así lo mantiene su ídolo. Ya casi salgo de esta situación económica y viene otra. Ya casi me desembalo de esto y llega otra cosa. Eso es lo que hacen sus propios ídolos. Agotan, cansan, estresan. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios respecto al texto? Después de que el pueblo renuncie, se canse, se agote de sus ídolos, tiene que volver a poner su confianza. ¿Su confianza en quién? Si hablamos de Jeremías, Antiguo Testamento, tenemos que hablar de nuestra confianza en Dios. Si habláramos del Nuevo Testamento, hablaríamos de la confianza en Jesucristo. Pero es impresionante ver que en el Antiguo Testamento Jeremías esté hablando de Jesús. Dice el versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay semejante a él. Perdón, versículo 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Sí ven qué hermoso eso? A David su rey, al que yo les levantaré. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? De Jesús. De nuestro Señor Jesús está diciendo. Yo les voy a levantar un rey, pero para aquella época ustedes van a servir a ese rey. Ahora, dice, yo voy a quebrar el yugo y voy a reventar las coyundas. ¿Qué es el yugo? Era ese palo que iba de lado a lado y las coyundas eran las correas con las que amarraban los brazos a ese palo. O sea, el pueblo llegó el momento en que ya no andaba así, sino que ya andaba así. Y dice Dios, pero yo voy a quebrar ese yugo, no lo voy a quitar, lo voy a quebrar para que quede inservible, para que nunca más tú vuelvas a ser esclavo, para que nunca más tú vuelvas a depender de un ídolo, a esclavizarte de un ídolo. Yo voy a quebrar ese yugo y voy a reventar esas coyundas para que tú no tengas que volver a esclavizarte ni amarrarte a ningún yugo, a ningún peso de esclavitud. ¿Verdad? Yo lo voy a hacer, ustedes nunca más van a volver a esclavo. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Dice, en aquel día, cuando ustedes lleguen otra vez a la tierra, la van a disfrutar, la van a poseer, la van a subyugar. En ese día, ustedes van a servir a Jehová y a David su rey, a quien yo le levantaré. Y escuche la palabra que utiliza. Van a servir. Entonces yo quiero que por un momento usted piense, ¿yo para qué sirvo? Piense nomás. ¿Yo para qué sirvo? Esto no se trata de que voy a conocer, me voy a relacionar, voy a intimar con Dios. Sí, muy rico. Pero yo para qué le sirvo al Señor. De verdad piense, ¿yo sí sirvo para alguna cosa? Gracias a Dios que prácticamente hoy estoy aquí en este auditorio prácticamente con líderes, con siervos de Dios que ya llevan recorrido en el Evangelio. Y bueno, no nos sentimos agredidos, pero realmente nuestra vida cristiana es una vida, yo creo que cristianismo y servicio, yo le tengo que servir a Dios para alguna cosa. Mire, si a mí viene un familiar y me dice, es que estoy en problemas y no sé qué hacer con mi marido, es que estoy en problemas, no sé qué hacer con mi mujer, y yo no le digo nada, yo no sirvo para nada, discúlpeme la expresión, pero yo no sirvo para nada. Yo a Dios no le estoy sirviendo para nada. Si un compañero de trabajo, si una vecina
viene y me dice, estoy cansado, estoy agotado, estoy mamado, estoy que me suicido, estoy que me mato ya porque no aguanto más la vida, y usted no le dice nada, usted no sirve para nada. Discúlpeme que le trate así, pero es cierto, no le estamos sirviendo a Dios para nada. Si nosotros estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor y ni siquiera oramos y no clamamos. Yo le pasaba un video al grupo de consolidación esta semana, un tipo predicando la palabra y decía, oren a Dios, clamen a Dios, para que Él les dé oportunidades de evangelizar, para que Él les lleve a las personas que necesitan escuchar la palabra. Servicio no solamente lo que se hace aquí adentro, servicio es hablarle al necesitado, es darle de beber al que está sediento, es darle de comer al que esté hambriento. Eso es servicio, es poder hablar y compartir. No, venga, no se divorcie, esto se compone, venga. Yo le presento al que puede restaurar matrimonios, yo le presento al que puede restaurar economías, yo le presento al que puede sanar enfermos, yo le puedo presentar al que hace milagros, al que hace cosas sobrenaturales. Venga, conozca a Jesucristo y mire cómo su vida le va a cambiar. Venga. Eso es darle de beber al sediento. Eso es servirle a Jehová. Ahora, me llama la atención porque aquí está diciendo entonces van a servir. El pueblo va a venir y entonces va a servir a Jehová y va a servir a su Mesías, a su David, al rey que les voy a levantar. El pueblo de Israel, escuche bien esto, mire, el pueblo de Israel sufrió algo bien interesante. Fueron 70 años al cautiverio a Babilonia, ¿sí o no? Regresaron y entonces se supone que esta promesa de que del versículo 3, he aquí vienen días, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel a Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Entonces se supone que cuando el pueblo de Israel regresara a esos 70 años de cautiverio, de estar andando así y así, después de esos 70 años el pueblo ya estaba preparado para llegar a Jerusalén, construir Jerusalén y disfrutar Jerusalén a sus anchas, subyugar Jerusalén. Pasaron 70 años, esta promesa, esta palabra fue dada antes del cautiverio, o sea 600 años antes. Llegó el año 597 donde llegó Nabucodonosor con todo su ejército babilonio, los llevó cautivos. Pasaron 70 años, pasaron 600 años. Llegó Jesucristo y el pueblo siguió en cautividad. Y siguió en cautividad. No conoció la libertad, pero ya estaban otra vez en la tierra prometida. Pero ya eran cristianos, podríamos decir, para nuestra época. Pero ya eran creyentes, ya. Jehová nos volvió a traer a la tierra, otra vez estamos en la iglesia. Pero primero el imperio babilonio, luego el imperio persa, luego el imperio griego, luego el imperio romano, hace apenas 70 años aproximadamente. El pueblo de Israel se vino a nombrar o se vino a constituir como una nación libre. Como una nación libre. Libre. Y todavía siguen siendo esclavos. Y todavía. ¿Qué pasó? Es que el judío no entendió ese versículo. No entendió ese versículo 9 donde dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Dios les levantó a un David. Y esta es la hora. Usted sabe que para los judíos Jesús es un legítimo descendiente de Abraham, un legítimo descendiente de Moisés y un legítimo descendiente de Buda. O sea, están poniendo a Jesús al nivel de Buda, al nivel de Abraham, al nivel de Moisés. Eso no fue lo que yo aprendí en la transfiguración. En la transfiguración en el monte dice que descendió Elías, el mismo Elías, y Moisés. Está diciendo la ley de Moisés y los profetas representados en Elías. Y cuando Pedro se arrimó y dijo, hacemos una enramada, 3 enramaditas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti, Señor. Dice que esos 2 desaparecen.
y aparece una voz del cielo. No Elías, no la ley, no Moisés, perdón, no los profetas, no Moisés, no la ley. Este es mi hijo amado. A él oíd, porque él es el Señor. Y el judío no entendió eso y esta es la hora que todavía vive en esclavitud. Y hasta que usted y yo no entremos en intimidad con Jesús, hasta que usted y yo no entremos en intimidad con Cristo, usted y yo no vamos a vivir libres. Libres. Es que no me diga que usted se mata 15 días trabajando, dele duro, trabaje duro, y usted llega con la platica a su casa, mi amor, ya llegó la quincena, ¿qué hacemos? Y su esposa le diga, mi amor, primero vaya pague allí, luego vaya pague allá al banco, luego págale a este, luego págale a este y miremos a ver qué queda. Pues discúlpeme, querida iglesia, yo a eso no le llamo libertad. Yo a eso no le llamo todavía libertad. Libertad es cuando usted puede decir, ¿qué quiero hacer? Señor, gracias por la provisión que tú me diste para mi sustento. Pero mientras usted tenga que alimentar a 10, 15, 20 bocas más, fuera de los de su casa. Eso no era lo que vivía el pueblo de Israel en la época de Jesús. Se ganaban 10 pesos, 6 se los llevaba a Roma. Impuesto. Y con eso tenían. Entonces, esta es la hora que el pueblo no pudo ser libre. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús. Y cuando yo vi esa palabra ahí, servirán a Jehová y servirán a su rey David, a quien yo le levantaré, yo pensé por un momento, bueno, ¿y entonces qué significa servir? Inmediatamente el Señor me trajo a ese texto bíblico que estudiábamos en consolidación hace poco, Juan capítulo 21. La historia de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro fue un hombre que nació siendo esclavo. Nació siendo esclavo. ¿Y por qué nació siendo esclavo? Porque desde pequeño, desde que era muy niño, veía cómo su papá trabajaba todos los 15 días para poder pagar el impuesto, y a veces ni siquiera lo que trabajaba le alcanzaba para pagar el impuesto, o sea que mucho menos le quedaba para comer. Pedro fue un hombre que nació en la esclavitud, así como usted y yo muchas veces nacimos y lo que conocemos es pobreza. Sí, yo no le estoy predicando a una iglesia en el poblado. Yo le estoy predicando a una iglesia en un municipio y le estoy predicando a muchas personas que viven en barrios estrato 3, tal vez 4 si mucho, y no creo. Pero le estoy hablando de que usted y yo muchas veces nos ha tocado sufrir para levantarnos una quincena. Y vivíamos y conocemos desde pequeños que hay que trabajar y trabajar, y que hay que darle duro, así nació Pedro. Y en medio de esa esclavitud que él conoció, ¿qué dijo? Yo quiero ser libre. Y conoció a Jesús. Conoció a un hombre llamado Jesús. ¿Qué significaba Jesús para él? Libertad. ¿Qué significaba Jesús para Pedro? Salvación. El rey que venía a sacar a los judíos de la esclavitud. Y yo quiero salir de la esclavitud. Pedro fue un hombre inconforme con las reglas y con la esclavitud de este siglo. Muchos se conformaron con pagar tributo, otros hasta se unieron a cobrarlo. Y cierto día llega un hombre, uno de los funcionarios de Roma, y encuentra a Pedro por ahí en la calle y le dice: Pedro, ¿tu maestro paga tributo o no? Y Pedro, yo me imagino cómo le ardía esta esclavitud tan brava, y se va a poner el maestro, y le dice: espere tantico. Y se va a poner el maestro y entra, y en la sala estaba el maestro y le dice: maestro, ¡qué injusticia!
qué peso, qué dolor. Creo que Pedro entró así, o así, yo no sé, pero maestro, qué dolor, qué injusticia. Esta gente. Y entonces Jesús viene y le dice, Pedro, interesante que ellos cobren ese impuesto solamente a los hijos de Israel. Pero ¿sabe qué? Vaya, saque un pescado. Y en ese pescado usted va a encontrar 2 dracmas. Pague uno por usted y uno por mí. Vaya. ¿Qué le está enseñando Jesús? Libérate que yo soy tu proveedor. No te importe que vengan nuevos impuestos. No importa que venga una reforma. No te importe. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu Señor. Ten una relación conmigo y vas a ver. No importa si hay que pagar. Vaya y coja un pescado y saque 2 dracmas. A eso es a lo que Jesús le llama libertad. Libertad. Libertad es relación con Cristo, es intimidad con la voz de Él. Y si Pedro no obedece esa voz, no conoce la libertad. Y va y saca 2 dracmas y paga. ¿Y cómo se siente? Soltó, por fin soltó ese muchachito. Se desahogó y conoció. Él puede pagar mis deudas. Él puede hacerlo conmigo. Pero luego sabemos, le negó. ¿Y qué significó para Pedro la negación? Se me derrumbó el mundo entero. Yo negué al que me dio salvación, al que pagó mis impuestos. Yo negué al que perdí el año. Volví y pequé. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido así? Negamos a Cristo después de que nos hace un milagro impresionante. Negamos a Cristo después de que nos respalda y nos da bendición, nos da su bendición. Negamos a Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera? Y conocemos la historia de San Juan capítulo 21, dice que Jesús se aparece después de que muere, resucita, se aparece nuevamente allí en el mar. Toda la noche empiezan ellos a trabajar. Entonces, ¿qué dice Pedro? Cuando dice esa noche, dice, yo me voy a pescar. ¿Qué significa me voy a pescar? Voy a volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque perdí la oportunidad de tener relación con el que me traía la libertad. Y entonces él vuelve a pescar, vuelve a la esclavitud. Y pasa toda la noche siendo esclavo y no consigue nada. Y al otro día Jesús le pregunta de la orilla, ¿tienen que comer? En otras palabras, sus ídolos sí les sirvieron para alguna cosa. Y por allá los discípulos, nada, Señor, nada. No tenemos nada que comer. Nada, vea cómo estamos, esclavos otra vez y nada. Y le dice el Señor, tiren la red. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te da. No se te olvide. Y tiren la red y cogen la multitud de peces, inmediatamente reconocen. Jesús volvió. Jesús regresó. Yo no pude ir a Él. Él vino otra vez a mí. Yo en mi pecado me aparté, me corrí, huí, me escondí. Y Él vino otra vez a mí a buscarme para traerme libertad. Yo no fui a esa libertad. La libertad vino a mí cuando yo estaba perdido y en pecado. Y dice que se van y se baja. Pedro sale nadando. Y es ahí donde Jesús empieza a preguntarle, Pedro, ¿tú me amas con amor ágape incondicional? Y Pedro, con toda la sinceridad del caso, le dice, Señor, usted sabe que yo lo quiero mucho. Hasta ahí me llega. Pero ya hay sinceridad. ¿A qué le tocó renunciar a Pedro? Hasta el infinito y más allá. Yo soy capaz de seguir a usted. ¿Ese era su Dios? Y empiezan los rumores, así como el pueblo de Israel. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera. Y Pedro inmediatamente acude a su Dios. Señor, jamás yo te dejaré. Yo nunca te dejaré solo. Ay, Pedro, tienes que renunciar a tu ídolo para poder servirme realmente.
Cuando usted encuentra en San Juan capítulo 21 a Pedro, encuentra a un Pedro con un corazón dispuesto y listo para servir, pero que ya no confía en sí mismo. Pedro, tú me amas mucho. No, Señor, yo a usted a duras penas lo quiero. Señor, yo ya tengo que ser sincero. Y es ahí donde Jesús viene y lo acaba de rematar con esas hermosas palabras. Con esas hermosas palabras, me parecen tan impactantes en el versículo 18. Dice, cuando tú eras joven, inmaduro, idólatra, cuando dependías de la plática que tenías en el banco, cuando dependías de tus propias fuerzas, cuando dependías de los créditos que te podía ampliar o te podía cerrar el banco, cuando tu dependencia estaba de Canaán, tú te ceñías a ti mismo, hacías lo que te daba el deseo y te ibas donde tú querías. Pero cuando ya eres viejo, cuando ya maduras y estás preparado para disfrutar la tierra prometida de la forma correcta, cuando tú ya estás listo, tú entras en el secreto de Dios, entras en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Tú, escucha esto, tú simplemente vas a levantar tus manos en señal de quien se rinde. Tú vas a levantar tus manos, otro te va a ceñir. ¿Y qué significa que otro te va a ceñir? Otro te va a enviar. Te va a preparar porque te va a enviar. ¿Y a dónde te va a enviar? A lugares donde tú no quieres ir. Pero tú entiendes que eres esclavo ahora de Cristo, siervo, pero ahora de Cristo, que le perteneces ahora es a Cristo, ya no te perteneces. El apóstol Pablo entendió eso y terminó diciendo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, ahora el que me ciñe y el que me envía y el que me dice a dónde ir es Cristo. Y lo que vivo en esta carne, lo que vivo en este cuerpo impulsivo, ahora lo someto a Cristo. Lo someto a aquel que murió por mí, aquel que me doblegó, aquel que me sometió para hacerme libre del pecado y de toda obra de maldad. Entonces, iglesia, yo le quiero invitar a que usted entre en la intimidad con Dios. Tenga la oportunidad en este momento de entrar en esa intimidad con Dios. Y allí en esa presencia, usted le diga, Señor, yo quiero, Señor amado, que tú trabajes conmigo. Yo quiero, Señor, suplicar que tú hagas algo en mi corazón. Entra en la presencia y dile, Señor, yo quiero que tú trabajes, que de alguna forma tú trabajes conmigo, Dios del cielo. Permíteme conocer. Secreto, contigo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En
lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo, solo tú eres digno. En lo secreto digo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. Díselo. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo, solo tú eres digno. Solo en mi habitación puedo ver tu corazón y la respuesta a mi oración. Yo solo quiero estar contigo, solo tú eres mi abrigo, solo tú, Jesús. En mi habitación o en la multitud te adoro, en lo secreto te adoro. Dale gracias al Señor que te permite entrar en esa presencia y escuchar su corazón, conocer cuál es su voluntad. Iglesia, no tienes que esperar a perderlo todo, no tienes que esperar a no tener nada para poder valorar lo hermoso que Él ha hecho contigo. No tienes que esperar a entender que no puedes cargar una cantidad de cosas que el Señor ya quiere que sueltes. Libérate. Libérate en el nombre del Señor. Oh. Somos libres en ti. En mi habitación o en la multitud te adoro, lo secreto te adoro. En mi habitación, en la multitud me rindo. Solo tú eres digno, Dios, de toda la honra y toda la gloria. Y hoy, Señor, venimos a buscar la libertad en tu presencia. Hoy venimos, Señor, a declarar, solo tú nos puedes hacer verdaderamente libres. En tu presencia anhelamos, Señor, descubrir cuál es tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén.